Hugo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí contigo, con todo el auditorio, con la audiencia, muchas gracias como siempre por la apertura y por la oportunidad. Lo hemos invitado para platicar sobre esto que hace unas 3 semanas planteó el director de Fomento Económico del Gobierno Municipal de Centro. Él, en una reunión en la que estuvo el presidente de la comisión a la que ya me referí, habló de que los legisladores deben crear en Tabasco un seguro contra el desempleo. Y por supuesto que esta idea suena bien, y otros dirían re bien, pero Federico, ¿tiene viabilidad esta propuesta, esta solicitud? También dicen mucho en el argot de la política, prometer no aniquila, ¿no? Es sí el dar. ¿Cómo lo ves tú, Federico? Bienvenido, te reitero el saludo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, brevemente permíteme mandarle un saludo a todas las madres, felicidades a todas en su día. Como tú dices, yo creo que es un anhelo, una lucha que todos tenemos, el poder abatir el desempleo. Lamentablemente vemos que somos el estado número 1 en desempleo, tenemos el 7% del desempleo. Esto quiere decir que tenemos prácticamente poquito más de 80,000 desempleados en Tabasco. Y esto te habla de la incapacidad que hemos tenido para generar empleos estables en Tabasco, en que no se están generando las condiciones como Estado para que los empresarios, para que los microempresarios puedan verdaderamente hacer que sus negocios funcionen, y en lugar de atraer inversiones y que más quieran invertir en Tabasco, lo que estamos viendo es que cada vez más personas quieren quitar su negocio, cerrarlo, y están encontrando este incentivo negativo para ir hacia atrás. Sin duda alguna, yo creo que el tema de un fondo específico para el desempleo, un fondo como el que tú comentas, hay que analizarlo, hay que revisarlo. Mira, yo creo que hay varios casos al respecto. Uno es el seguro del desempleo como tal, que en ningún estado del país en México ha funcionado o existe. Hay leyes de asistencia social, como la que existe en el Distrito Federal, que son leyes de asistencia social que no tienen ninguna certeza jurídica, que están topado con un número máximo. En el caso del Distrito Federal, si no mal recuerdo, son aproximadamente 200,000 desempleados, y ese programa les debe representar alrededor de 500 millones de pesos, en los cuales pueden asistir o ayudar a un máximo de 50,000 personas que en el año se encuentren desempleados hasta por 6 meses. Es decir, a estas 50,000 personas que se encuentren desempleados les pagan diariamente el salario mínimo a través de una tarjeta, un monedero electrónico, hasta por 6 meses. ¿Cuál es la gran diferencia que ocurre en DF y que no ocurre ni en Centro ni ocurre en Tabasco? Que el DF es capaz hoy, de acuerdo a las cifras, de generar empleos. De que hoy un habitante del DF no puede tener empleo quizá, pero las condiciones en el mercado, las condiciones de seguridad, las condiciones de infraestructura, las condiciones de atracción de nuevos negocios están generándose para que en el futuro inmediato, en un mes, en un par de semanas, en 2 meses, esta persona que está desempleada pueda encontrar un empleo. ¿Qué pasaría en Tabasco? Y no es que me niegue, yo creo que hacia allá tenemos que ir en la discusión de cómo hacerle para que podamos tener este tipo de programas de asistencia social que nos permitan garantizar que las personas que hoy estén desempleadas tengan por un tiempo la seguridad de que sus familias van a tener al menos el mínimo para poder salir adelante. Porque yo siempre he dicho que los números son fríos. Hablar de un 7% pues nos dice mucho, pero no dice nada. Estamos hablando de miles de madres de familia que no encuentran el cómo salir adelante, de miles de jóvenes estudiantes recién egresados que no encuentran la oportunidad de encontrar un empleo. Y en este sentido, yo creo que hay que ser muy honestos, encontrar primero las limitaciones financieras que el gobierno del estado podría tener y definir en estos 2 grandes marcos que te digo. A ver, Federico, antes de que continúes con eso, me decías, y sí coincide con lo que yo estuve revisando, no hay en el país un estado que tenga un seguro como tal, como se planteó desde el Ayuntamiento de Centro. Sin embargo, en la Cámara de Diputados sí se aprobó, pero se frenó en el Senado. ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Puede un estado, hablemos de Tabasco, que es lo que nos toca, puede hacer su propio seguro, aunque a nivel federal esto esté detenido? Desde luego que sí, pero habría que entrarle una reflexión de fondo. Hacer un seguro de desempleo implicaría cargarle más la mano hoy al empresario. Ahorita te digo por qué. Sí. Cargarle más la mano hoy al trabajador, y por supuesto el gobierno también tendría que entrarle.
Esto implica... Por sí solo el gobierno no podría pagar un seguro contra el desempleo, ¿o sí? No, porque iría contra toda lógica de lo que pasa en el mundo. Es decir, un seguro de desempleo, para que tenga la solidez como tal, debería haber una aportación del trabajador, otra aportación del empleador, otra aportación de gobierno, para que en el caso o en el supuesto de que un trabajador pierda el empleo por un periodo, por decir, de 6 meses, que es lo que normalmente se maneja, en Europa entiendo que son de 4 meses, pero bueno, esto puede variar, 4 o 6 meses, que puede una persona tardar en encontrar un empleo en situaciones más estables, del mercado me refiero, Sí. Pues generarle un salario para que pueda generar. Yo no veo hoy en Tabasco condiciones para que el que con muchísimo sacrificio está pagando un empleo y está encontrando la forma de no cerrar su negocio, porque el día de ayer lo atracaron, porque el día de hoy lo extorsionaron, porque el día de mañana no sabe si va a poder sacar los gastos que le generan propiamente, directamente su negocio, si va a poder realmente generar esa aportación, no si va a querer, si va a poder. Y en el mismo sentido, ante tanta necesidad que hay y los sueldos mal pagados, que es otro grave problema que tenemos en el Estado, yo no veo hoy a la clase trabajadora en su mayoría queriendo o pudiendo poner parte de su salario, además de las diferentes contribuciones que se tienen, ponerle un poquito más para tener este seguro. Lo que sí veo viable es buscar algún esquema que tendríamos que definir el cuánto, el tope, los montos, el máximo, las características de este programa de asistencia social enfocado al desempleo como lo tiene el Distrito Federal. ¿Ese es el modelo que tú ves más adecuado ahora por las condiciones? Pues yo creo que sí, mira, si bien esto recae principalmente en los recursos que el gobierno tiene, y a todos nos queda claro pues que hablar de los recursos es hablar como una cobija, ¿no? Si le jalas de un lado, destapas el otro, si le jalas del otro, a lo mejor destapas los pies, destapas la cabeza, es decir, aunque el gobierno quiera, no alcanza para todo. Pero entendiendo hoy que la problemática principal que Tabasco tiene es seguridad y es empleo, se tiene primero que encontrar la forma de generar certeza para que podamos traer más inversiones. Nos la tenemos que jugar y generar las condiciones con el empresariado para que el desempleo no aumente, pero sobre todo para que el empresario sienta esa seguridad, ese apoyo por parte del gobierno y se pueda fomentar y dar esta seguridad. Y yo creo que en el Inter hay mecanismos como el que propuse a nombre del Partido Verde en la Cámara de Diputados, en donde propusimos hace un año, si no me recuerdo, la ley de incentivos fiscales. ¿Qué proponíamos ahí? Que aquellas personas que habían sido desempleadas pudiera el empleador dejar de pagar el impuesto sobre nómina hasta por 24 meses. Es decir, si tú hoy eres desempleado y te van a contratar, que el empleador no pague el impuesto sobre nómina, eso no le genera un costo al gobierno. ¿De ese trabajador? De ese trabajador, pero ayudas a ir estimulando al no pago de contribuciones adicionales, que a veces son los que como empresario o como empleador te frenan y dicen, oye, tengo que pagar el salario, tengo que pagar el impuesto sobre nómina, tengo que pagarle al INSS, tengo que hacer una serie de contribuciones que mi ganancia es mínima y mi riesgo es máximo. Y en el caso de los nuevos jóvenes recién egresados que nunca han trabajado, el empleo por primera vez, el ¿no? empleo por primera vez, hacerlo hasta por 48 meses. ¿Por qué? Porque también tenemos que aprovechar la oportunidad para acabar con ese falso paradigma, en donde el joven no es contratado porque no tiene experiencia y porque no tiene experiencia no es contratado. Entonces, si encontramos y si el Estado tuviese la visión de poder dar este estímulo fiscal a los empresarios, en un contexto en donde difícilmente el empresario quiere contratar porque pareciera que la situación es difícil, poder dárselos para que el joven pueda realmente, que el Estado pueda ayudar a pechugar, por decir de alguna forma, esa curva de aprendizaje. Porque algo están haciendo, déjeme salirme del tema, pero ir con lo mismo, algo estamos haciendo mal aquí en el Estado, que nuestros estados vecinos están haciendo bien. Y te pongo el ejemplo específico de lo que estados como Veracruz, Campeche o Chiapas está pasando.
En marzo, el desempleo que ellos tienen en Veracruz, estados petroleros, y por eso los tomo ellos también como referencia, porque todos pudiéramos pensar en un análisis simplista, que todo esto es producto de la reforma energética, de la caída de los precios del petróleo, de los hidrocarburos, del despido de mucho personal de petróleos mexicanos en Tabasco. De hecho, eso nos han dicho, Federico. Y puede ser cierto, pero ¿qué es lo que gobiernos locales están implementando? ¿Qué es lo que en Campeche han hecho las autoridades locales? ¿Qué es lo que Chiapas ha hecho? ¿Qué es lo que Veracruz de manera local ha hecho? ¿Y qué es lo que en Tabasco se ha hecho? Hoy Campeche tiene en marzo una tasa del desempleo del 2.95, un estado que tú sabes también que tiene una dependencia muy importante al sector energético. Campeche es el que tiene 2.95, Veracruz tiene el 3.2 y Tabasco tiene el 7%. Esto te habla de que algo ellos están haciendo bien, que nosotros estamos haciendo mal. Y no trato simplemente de decir que este gobierno, o que todo es culpa de este gobierno. Hay que recordar que desde el 2012, si la memoria no me falla, cuando se da el cambio de poderes, había una media nacional del 5% de desempleo, y en Tabasco estaba en 5.7 o en 5.8, es decir, ya estábamos arriba de la media nacional. Hoy estamos mucho más arriba de la media nacional. Pero más allá de quién es la culpa es qué es lo que otros estados están haciendo para garantizar la seguridad, para garantizar el que no se genere más desempleo. En el estado de Campeche le han invertido muchísimo a la seguridad y están encontrando mecanismos para que no se les dispare la seguridad y que con esto puedan traer inversiones tanto nacionales como extranjeras. Yo he tenido la oportunidad desde el 2009, esa fue mi tesis de maestría que tuve oportunidad de hacer, de cómo hay un efecto y una vinculación directa, podría parecer lógico, pero existe una correlación muy fuerte y una dependencia brutal entre los crímenes violentos, los secuestros, los robos con violencia y los asesinatos que pueden existir en un estado, y la pérdida de inversión extranjera y la pérdida de inversiones nacionales en un estado. Es decir, si el estado es capaz de minimizar los secuestros, los robos con violencia y todo lo que se cataloga como crímenes violentos, la inversión en automático se va a generar, porque el empresariado nacional y obviamente el empresariado extranjero pues va a sentir un clima de paz y no va a tener que pagar ese extra que genera el tener que cuidarse y tener que cuidar todos los temas indirectos que generaría que su empresa tuviera la seguridad. Y entonces, por ejemplo, eso a Campeche le ha funcionado. Y hoy tenemos en Tabasco pues un doble problema, que si bien están vinculados, pues nosotros los tenemos a la cabeza. Tenemos uno de los estados con los peores indicadores en materia de seguridad y uno de los estados con los peores indicadores o el peor en materia de desempleo. Hoy todavía hace rato presentamos una reflexión en el que decía el Consejo Coordinador Empresarial: para que la zona económica especial tenga éxito se requiere seguridad, si no no va a haber. Totalmente de acuerdo. Federico, vamos a ir a una pausa, seguimos platicando a propósito de esto para lo que te hemos invitado. Regresamos. Muchas gracias. XHB